1930 la Argentina sufría su primer golpe de Estado. Irigoyen al poder, Uriburu en el golpe de Estado. Un golpe que, a ver, lo que decíamos al principio, Maru, ¿no? Un golpe que es recordado, por supuesto, no de la misma manera que el de 1976, que sin duda fue la época más oscura de la República Argentina, pero nos metemos de lleno en esto aquí en Mañanas Públicas, siempre, siempre para recordar, no olvidar y que no pase nunca, pero nunca más. Así es, un golpe de Estado que de alguna manera sienta precedente, ¿no?, para los golpes de Estado que le sucedieron. Y para hablar de este tema nos metemos de lleno con una historiadora que nos va a poner en contexto. Ella es Catalina Cabana. Catalina, muy buen día. Bienvenida a Mañanas Públicas y gracias por aceptar esta invitación para meternos un poquito en el contexto histórico y económico. Empecemos por ahí. ¿Qué sucedía por aquella época para que finalmente el 6 de septiembre se diera ese golpe de Estado, derrocaran a Uriburu en el poder, en el gobierno? A Irigoyen, discúlpame. A Irigoyen, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, gracias por la invitación, primero y ante todo. Bueno, el contexto que se está dando es un contexto muy complicado porque en ese momento se estaba aprendiendo qué era la democracia también, ¿no? Es como algo muy, muy nuevo. En 1930, pensemos que en 1916 Irigoyen había sido elegido primero como el primer presidente democrático, después de finalmente lograr esa ley del voto universal, secreto y obligatorio, ¿no? Que es un cambio abismal en la política de la época, que pasamos de legitimar al elegido con la manito en alto a salir todos en silencio a decir a quién queremos votar y a quién elegimos, ¿no? Obviamente todavía no participaban las mujeres, sino que es un voto solo de los hombres mayores de 18 años. Irigoyen tiene ese primer gobierno de 6 años, que es un gobierno muy importante porque toma muchas medidas que nosotros después las vamos a entender como medidas que tienen que ver con derechos para el pueblo. Esas medidas que toma Irigoyen también hacen que se divida un poco la mismísima Unión Cívica Radical, ¿no?, internamente. Por eso después asume Alvear, que es totalmente distinto, ¿no?, a lo que es el gobierno de Irigoyen, y vuelve Irigoyen, ¿no?, porque vuelve a ser como el candidato en esta segunda elección, pero muy distinta, una ideología de un lado y del otro. Esto hace que ciertos sectores de la sociedad se opongan a las medidas de Irigoyen. Estas medidas tenían que ver con derechos laborales, sobre todo, ¿no? O sea, que después se incluyeron en la Constitución tiempo después, pero mucho de lo que se llevó a cabo en gobiernos como el de Perón también tienen que ver con lo que pasó en Irigoyen en sus gobiernos, ¿no? Esto de empezar a limitar los horarios, que no se trabaje a cualquier hora, que no haya trabajo infantil, la posibilidad de las vacaciones pagas, la posibilidad de cobrar un aguinaldo, ¿no? O sea, todo lo que después vamos a entender como derechos laborales también tenían esta presencia o esta impronta en el gobierno de Irigoyen, que a algunos sectores no les caía muy simpático. Claro. Esos sectores a los que te referís son los liberales, son ellos los que se alzan para iniciar este golpe. Sí, la particularidad del golpe del 30 es primero que se genera la idea de un golpe, ¿no? O sea, la idea de decir, bueno, este presidente no nos cae simpático, lo vamos a sacar, no vamos a dejar que termine su mandato. Este golpe está perpetrado a través de gente del ámbito liberal y del mismísimo Partido Radical, ¿no? Este lado radical que no compartía las ideas de Irigoyen también van a participar. Por eso siempre se dice que es un golpe cívico-militar. Y son los civiles los que van a ir a buscar a los militares para llevar a cabo este golpe de Estado. De hecho, tanto Uriburu como Justo, en ese momento, eran militares ya retirados, no estaban en acciones en el poder. Y cuando les van a decir, ¿no?, justamente a Uriburu y a Justo, que ellos querían sacar a Irigoyen del poder, ahí está, justo la frase, hay que sacar las tropas a la calle, ¿no? O sea, ellos son los que vienen a decir, necesitamos que haya lío en la calle, necesitamos que haya como una problemática económica, una situación donde el pueblo se queje y que justifique que nosotros vengamos a poner orden, ¿no? Entonces, entonces ellos iban a poder hablar con los militares y poder movilizarlos
hacia las calles, que en ese momento serían el ejército y parte de la marina, porque Claro. todavía no existía la náutica. Y Catalina, ¿cómo era el contexto económico? Entiendo que en la década del 10, o por lo menos con la finalización de la Primera Guerra Mundial, debe haber sido totalmente diferente y debe haber cambiado en la década del 20. Entiendo yo, me imagino. Digo, imagino una industrialización y sustitución por importaciones, que eso después termina cambiando con la finalización de la guerra. ¿Cómo fue ese Ujú. proceso? Bien, nosotros en este momento, cuando estamos entrando en la década del 30, estamos en un momento de apogeo económico, incluso porque estamos justamente en este periodo de entreguerras. Europa está muy conflictuada económicamente y nosotros venimos exportando un montón. Esto de la sustitución de importaciones, esto de exportar carnes, hay algunos conflictos comerciales porque se empieza a dirimir una conflictividad con a quién le exportamos, con quién trabajamos y con quién no. Entonces, en ese periodo de entreguerras, tenemos una relación como medio rara, porque crece la economía, pero por otro lado manejan una crisis económica interna, y además de todo eso también tenemos mucho movimiento inmigratorio todavía, Claro. ¿no? O sea, que se va a dar por la Primera Guerra Mundial, el fin de la Primera Guerra Mundial, estos intercambios internacionales. Entonces, para que se den una idea, Buenos Aires todavía está como ¿Y, yendo y y hasta qué viniendo. año hubo ola inmigratoria? Y nosotros tenemos ola inmigratoria hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ah, O sea, bueno, tenemos estas diferentes, claro, claro. tenemos diferentes etapas inmigratorias, y de hecho, entre la década del 10 y la década del 30, acá en Buenos Aires también se va a generar todo un conflicto con esos inmigrantes, porque también están estos grupos nacionalistas que son muy fuertes y que Claro. están muy vinculados también a los liberales, Y porque Argentina era justamente receptivo de todos esos inmigrantes. sumamente. Entonces, todo este ingreso inmigratorio genera un montón de conflictos económicos incluso, porque el inmigrante que llega entre 1890 y 1910, 1920, mueve mucho la economía porque trabajan un montón, Claro, pero no se involucran políticamente. claro. Entonces, esto o sea, de hecho se empieza a hacer como el servicio militar obligatorio, o sea, a través del servicio militar obligatorio darles un documento para que puedan votar y nacionalizarlos. Y todo esto también genera como, bueno, me dan derechos, me dan esto, me piden aquello, y ciertos sectores, estos mismos sectores que tampoco están tan de acuerdo con este ingreso de inmigrantes que vienen a cambiar también mucho la cultura acá. Incluso dentro de la literatura y la cultura se empieza a generar esta diferenciación entre los que estaban con Irigoyen, por ejemplo, y los que estaban o sea, en contra de Irigoyen, Claro. ¿no? La Que después se cultura van a otro proceso. Mencionás la Sí. cultura y la literatura, pero también tuvo un rol muy importante el tema de los medios de comunicación. Y por mencionar Uh -huh. algunos titulares, ¿no?, de aquella época, el 2 de septiembre se anunciaba: renunció hoy el ministro de Guerra, culpa al presidente de la situación actual, se anuncia dimisión de otros ministros. Al día siguiente, Irigoyen se negó a renunciar. El 4 de septiembre, el presidente continúa invisible. El 5 de septiembre, el anterior al golpe, Irigoyen delegó hoy el mando, se declaró en estado de sitio. La indignación pública contra el gobierno es ya insostenible. Lo de ayer fue un crimen de gobierno. Y el mismo 6, Exacto. el título fue: inmensa alegría invadió a todos ante la caída de la tiranía. Por mencionar una cronología de algunos títulos de aquella época, preguntarte cuál fue el rol de la prensa. Y bueno, eso es parte de lo que pedían Uriburu justo para que la gente pidiese la destitución de Irigoyen también. O sea, ellos es como, bueno, nosotros no vamos a ir a sacarlo porque sí, necesitamos que la gente nos lo pida. Entonces, para que la gente lo pida, le vamos a empezar a decir que las cosas están muy mal. Los términos, ¿no? O sea, también pensemos que los medios de comunicación de la época eran manejados más que nada por estos lados liberales, ¿no? Por gente del ámbito del liberal y de la oligarquía porteña. Entonces, esto también hacía, ¿no? Que, bueno, si está todo mal, si me dicen que el presidente es malo, si el presidente está viejo, si el presidente no entiende nada, si, esto que se generó, ¿no? Del diario de Irigoyen, si me dicen que es tan tonto que le escribe en un diario y él no sabe dónde está la realidad, o sea, la realidad de Irigoyen no es mi realidad, entonces nadie entiende nada. Y eso empieza a generar mucho movimiento y mucho revuelo en la gente, en la calle. Aparte, pensemos que en ese momento también no había Twitter, no había redes sociales y la velocidad de la comunicación pasaba por otro lado, pero se hacían 5 o 6
ediciones por día, ¿no? Sí, La es verdad. crónica primera edición, segunda edición, y en ese momento también la ciudad de Buenos Aires es más pequeña, y entonces la gente se juntaba frente al edificio de la prensa para escuchar las novedades, y la Bueno, ahí realidad se es dio que un también, tiroteo en el frente al también, edificio de la prensa. también, y también lo que sucede es que en un ambiente, en un contexto donde tal vez no todos leen y no todos escriben, ¿no? Porque todavía no había una masificación de la educación, se le imprime una autoridad a ese medio que me está contando determinada cosa. Entonces le creo. O sea, si ellos me dicen que son los que tienen contacto con el presidente, que el presidente no entiende nada, entonces debe ser Pero, así. Catalina, Y entonces yo, ¿era así toda la sociedad o había algún grupo disidente con los medios de comunicación que decía, no, pará, estos están en cualquiera? claro, no, siempre había grupos, de hecho hay grupos estudiantiles, ¿no? Que apoyan a Irigoyen y que intentan, ¿no? Decir, bueno, las cosas no son así, él las está haciendo tal, o sea, intentaban explicar también, pero de repente un medio masivo o un diario llegaba a mucho más gente o que no estaba en la universidad o que no estaba en un ámbito educativo o que no estaba en un ámbito intelectual y siempre está como el público Claro, general y sí. los que no. Entonces, bueno, ahí sí, esto generaba más revuelo. Y Catalina, también ¿qué? hay otras generaciones, ¿no? Que, perdón, pero como que hay un montón de variables, pero esto de que de repente había gente más mayor que había crecido en un contexto donde, no sé, estaban Roca y todos ellos, donde había otro proyecto u otra forma de elegir, y pensemos que esto había empezado en el 16, estamos en el 30, Claro, son recién 14 años de supuesta democracia, y entonces también se puede dar todo vuelta, así claro, como se claro. estaba dando vuelta al mundo de pasar de una monarquía a una república, ¿no? O Sí, sea, sí, todo puede lo de cambiar. siempre con las generaciones, nada más que en otro contexto, de otra forma, lo mismo que Claro. pasa cada año, cada década, con todas las generaciones mezcladas y unidas. La verdad, Ujú. muy pero muy interesante, ¿no? Porque uno repasa un poco de toda esa historia. Vos querías hacer una pregunta, No, me perdón. gustaría una reflexión final por parte de Catalina para hacer un recorrido, una especie de línea de tiempo, ¿no? De aquel golpe de 1930 a la fecha, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Si ha cambiado algo o si sigue todo igual. No, hay cosas que por suerte han cambiado, ¿no? Pensemos que hoy la posibilidad de que haya un golpe de Estado de ese calibre es impensado, ¿no? O sea, hoy no hay forma de que salgan tanques a la calle, no hay forma de sacar tanques a la calle, no hay forma de que se genere, espero, esa violencia física que sí se inauguró a partir de acá. O sea, pensemos que 1930, la década infame, genera muchos actos de corrupción y empieza una escalada, ¿no? Porque es como que golpe a golpe se van como preparando para llegar a más violencia, ¿no? A un acto más violento. El golpe del 30 es el menos violento físicamente para con la población, pero Sí, después tenemos el del 55 que se inicia, ¿no? También es en septiembre justamente, pero se inicia con el bombardeo a Plaza de Mayo y después termina en el golpe de Estado, pero es un bombardeo a la población civil. Después tenemos el golpe de Onganía, donde tenemos la noche de los bastones largos y que justamente se empieza a agredir físicamente y a desaparecer a la gente que piensa distinto. Y total. eso obviamente, que como bien decían al principio, termina con el golpe del 76, que es como la escalada de violencia más impresionante que podemos tener, es el momento más negro de nuestra historia. Y a partir de ahí, que es donde tocamos fondo por completo, empezamos, por suerte, a salir de ahí y bueno, yo creo que hoy no habría posibilidad de volver a tener una posibilidad de un golpe de Estado de esa magnitud. Eh, pero bueno, o sea, hay que cuidar la democracia, ¿no? O sea, hay que seguir Totalmente. cuidándola. Totalmente, Catalina. Pero bueno, nada, la verdad que charlar contigo ha sido un placer total, repasar un poco esta historia, ¿no? De 1930, lo que bien vos decías hace un rato, también algo que quedó mucho tiempo atrás, lo hacemos de nuevo, lo hacemos para que esto no suceda nunca más, para recordar, no olvidar. Y una clase de historia, la verdad que nunca viene para nada mal. Así que te agradecemos un montón, No, Catalina. Te mandamos un beso gigante. muchísimas gracias y sí, totalmente coincido con el nunca más estas situaciones ni de violencia ni de golpe y bueno, hay que seguir escuchando y aprendiendo historia para seguir creciendo y construyendo hacia el futuro, ¿no? Gracias, Catalina. Que tengas un lindo día. Gracias por esta pasadita por Mañanas Igualmente. Públicas.
Hermoso, Muchas gracias, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Catalina Cabana, ella es historiadora y bueno, pasó por Mañanas Públicas para contarnos un poquito.